Vamos a pasar nuestra entrevista central con Grandes Ligas, profesor. Claro que sí, profesor. Aquí yo vengo a tomar cátedra. Yo admito que voy a coger mi lápiz y papel porque nuestro siguiente invitado es comunicador, pero no cualquier comunicador. Es un gran comunicador de larga data que ha decidido formar y tener una aspiración, profesor. Política. Sí. Para sorpresa de muchos, ¿verdad? Para sorpresa de muchos, el hombre va como candidato a diputado y sin lugar a duda, profesor, yo soy de los que entiendo que se le puede ir comprando el traje. Bueno, lo dijo. Nos acompaña Graimer Méndez, quien es comunicador y precandidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido La Fuerza del Pueblo. Graimer, bienvenido. Un honor para nosotros. José, gracias por la invitación, William. Es un honor estar aquí en este programa emblemático de Iniciando el Día, ¿verdad? Controlando la Mañana. Y felicitarlo por el avance en los aportes en la comunicación a ambos. Muchísimas gracias. A usted, de verdad, agradecido, Graimer, de tenerte con nosotros y definitivamente nos halagas, porque viniendo de una persona como usted, un gran comunicador, para nosotros se convierte más que en un privilegio, en un desafío, evidentemente, gracias, para seguir llegando a esta comunicación de manera efectiva. Así es. Y no puedo empezar esta entrevista, profesor, sin felicitar a Graimer, que es, junto a Miosotis Aria, Los Ángeles de Damas de Negro. Claro. Eres el padrino de Damas de Negro. Miosotis lo ha dicho en más de una ocasión en este mismo espacio, por lo que han logrado para los niños del trastorno del espectro autista, el TEA, por las luchas que han llevado, evidentemente, para empezar a ver, porque aún yo sé que no han logrado los objetivos que tienen planeados, pero ya se empieza a visibilizar el problema. Ya se empiezan a dar pasos importantes, como la ley y como otras iniciativas que ellos han estado solicitando. Y quiero de verdad, de manera muy personal, muy particular, felicitarte, Graimer. Tú lo dices y se me engranoja la piel porque tenemos un compromiso impresionante desde hace años con este tema. La gente comúnmente me pregunta que si yo tengo hijos con autismo, con alguna condición. No lo tengo. Yo llegué a este tema por convicción, por amor al tema, porque me conmovió y fue de la mano de Miosotis precisamente hace ya unos años en Puerto Rico. Y desde ese entonces hemos venido luchando hasta que constituimos la Fundación Damas de Negro, que se llama Proyecto Osiris, y dentro de la Fundación Proyecto Osiris, que es como se llama el hijo de Miosotis, Juan Osiris. Entonces, Damas de Negro es el brazo social de la Fundación Proyecto Osiris. Digamos que es el ala de reclamo público, ¿verdad? Entonces, finalmente, Yudelka de la Rosa, la diputada Yudelka de la Rosa, que tenía 11 años también luchando por la ley de autismo, porque nosotros hemos llevado una lucha en paralelo. La ley 0513, su aplicación y su modificación para adaptarla. Nosotros formamos parte de lo que es la mesa técnica de la Cámara de Diputados, sin ser legislador, formamos parte. Y no es un espacio regalado de que porque tú le caiga bien. Es porque tú formas parte de una dinámica social que los diputados y diputadas que llevan el tema decidieron incorporarnos dentro del mandato de llevar a cabo sus proyectos de leyes. Entonces, la ley 0513, que abarca toda la discapacidad, y entonces ahí hemos estado haciendo unos aportes importantes para mejorar esa ley y su aplicación. Y en paralelo está entonces, por lo que tú me estás diciendo, que la ley de autismo, que ya es una ley especial para las personas con la condición de autismo. Niños, jóvenes, adolescentes y adultos. La gente regularmente dice niños especiales o niños con la condición de autismo. Cuando tú preguntas ¿qué edad tiene? Te dice, no, el mío tiene 19, pues entonces no es un niño. Es un joven con la condición de autismo. Correcto. ¿Qué edad tiene? No, el mío tiene 28, 29, 30 años. Pues no es un niño, no es un joven, es un adulto con la condición de autismo. Y eso hay que desmitificarlo, sí, porque hasta que no apareció Damas de Negro en el escenario público, la gente no tenía idea de que los niños autistas crecen y se vuelven adultos. Se van a volver envejecientes y van a morir con el autismo. Entonces, regularmente la gente se quedó en el imaginario público niños autistas o niños especiales. Cuando a mí me dicen,
tengo un niño especial, yo le pregunto inmediatamente cuál condición tiene. Bueno, tiene síndrome de Down, tiene parálisis cerebral, tiene discapacidad motriz, es sordo, es mudo, es ambas cosas, es autista. Entonces uno le dice, bueno, pues usted, su niño, cuando usted lo va a identificar, yo tengo un niño de 8 años que es sordo. Exacto. Porque hay que romper las barreras. Totalmente de acuerdo. Eso de llamarle niños especiales, puro y simple, todos los niños son especiales, con condición y sin condición. Con condición y sin condición. Claro. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que aprender, porque estamos edulcorando la situación. Le estamos dando una pastilla de esteticismo de la realidad. Claro, usted tiene que tratar el tema con decencia, con delicadeza, en todos los sentidos. Pero de ahí ponerle un pincelito de colores te aleja a la comprensión de la realidad. Finalmente hemos logrado la ley de autismo. Yo fui invitado al Senado ese día, por la misma razón por la que formo parte de la mesa técnica. Fuimos invitados como fundación, mi socio no pudo ir, yo estuve presente, y ese día se aprobó la ley de autismo. Que hay detallitos que tú dices, no es la ley perfecta, está en la Cámara de Diputados, y se lo voy a advertir, como se lo advertí en el programa que estoy, en El Sol de la Tarde, mirando la Cámara, para decirle al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados del PRM, y decírselo de manera específica que no permita que en la Cámara de Diputados se malogre un esfuerzo de más de 11 años de la diputada Yudelka de la Rosa, su compañera, que ha sido aprobado ahí en otras ocasiones, va al Senado y en el Senado se cae por desconocimiento, por desinterés. Una práctica común. Pero tú sabes a quién le quiero decir, que a la que menos le luce, que es la presidenta de la comisión, bueno, creo que ahora en esta mañana de este lunes, es que se reúne la comisión de observación de la ley que bajó del Senado, a la compañera Betty Jerónimo, que es diputada, que lleva el impulso de la ley de discapacidad, no la de autismo, la de discapacidad, pero por tener conocimiento al respecto, y ella que está en esa comisión se le dio esa competencia de coordinar con otros legisladores, diputados y diputadas, el conocimiento de la ley. Si le cambian una coma a Betty Jerónimo, ¿sabe qué va a pasar? Tiene que volver al Senado. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a morir. Se va a morir la ley. Entonces, Betty Jerónimo, usted que aspira a la alcaldía de Santo Domingo Norte, que lleva una ejecución, creo que un par de legislaciones, ¿verdad? Sí, sí. Como diputada y llevando toda una causa social interesante. Usted es responsable, Betty Jerónimo, junto con Pacheco, y los dos son del PRM. Hay diputados del PRM boicoteando la ley de autismo. Más la diputada Yudelka, que también... No, pero esa es comprometida, porque está comprometida la ley con de la ella. causa, sí, que la está llevando, claro, que también, que evidentemente deben protegerla. Un diputado de La Vega, déjame ver, Agustín Burgos, Sí. que es secretario, creo que de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Claro, sí, sí. Médico. Ese es irresponsable porque no tiene otro calificativo. Tomó un turno para boicotearla en la Cámara de Diputados. Cogió un turno, cogió un turno para decir, no, pero eso es lo que debe juntarse, unirse con la ley de discapacidad y ya. Siendo médico, él lo hace por dos razones. A ver. Una, o por desconocimiento, que lo dudo porque él es médico, o dos, por torpedear y entorpecer la aprobación de esa ley. ¿Pero con qué fin? Y vamos a decirle a la población que después de tanto esfuerzo, de esa marcha que hicimos grandísima, de todo lo que hemos hecho, pues nosotros hicimos una marcha al PLD, a Danilo Medina, cogimos para el Palacio. Esta misma gente, siendo yo militante de ese partido, y la policía no quería desviar la marcha, y tuvimos que ponernos la falda y los pantalones para llegar al frente al Palacio. Ah, esa le gustó a lo que en ese momento era oposición. Ah, esa le gustó, ¿verdad? Cuando se la hicimos al otro partido. Ahora que la hicimos, estando el PRM en el poder, y si llega mañana la Fuerza del Pueblo al poder y tenemos que movilizarnos, también nos movilizamos, porque esto no es un tema, yo se lo dije al presidente Fernández en mi juramentación, hablaremos más adelante, se lo dije a la prensa, yo trazo una línea muy fina y directa de que este tema es un tema social, no tiene que ver con partidarismo.
Sí, Por eso caben todo en este tema. Todo el que tenga una causa. ¿Qué esperanza nosotros podemos tener con esta ley de autismo? Porque uno ve, por ejemplo, el tema de la ley de discapacidad, que para mí es una ley bastante completa. Muy completa. Es referente para cualquier país del mundo, Sí. esta ley. Sí. Sin embargo, al sol de hoy nosotros estamos cogiendo dolores de cabeza para que esa ley se pueda implementar, para que se pueda cumplir a carta cabal, tal y como lo instituye cada artículo, que es una pieza, repito, digna de admiración y de Y referente. la estamos mejorando con unas modificaciones. Entonces, en función a esto, Graimer, ¿qué esperanza puede tener este pueblo, esta sociedad, esas familias que tienen estos niños con diferentes condiciones, de que de una vez y por todas podamos vivir en un país donde se tome en cuenta, donde haya políticas públicas que puedan tomar en cuenta a estas familias y a estas personas con estas condiciones? Bueno. Porque personalmente no logro ver una luz Bueno. en medio de tanta oscuridad con este Sí. tema. Bueno, hay una frase que yo la expresé cuando fui a la Cámara de Diputados en estos días a introducir unos elementos para la modificación, que el pez solo sabe que vive bajo del agua solo cuando lo sacan de ella. Así es. Las sociedades, los individuos, a veces no advertimos lo logrado porque estamos metidos en la propia dinámica de lo que se está Así buscando, es. ¿verdad? Que yo digo esto por la siguiente razón. Hemos dado un paso gigante. 10 años tiene la ley, pero se logró la ley, ¿verdad? Así La ley es. de discapacidad. Debe entrar ahora en la primera hora de reforma, que es la que estamos haciendo para mejorar algunos aspectos, y entonces entrar en una segunda etapa, que es la lucha por la aplicación hasta donde más se pueda. Por ejemplo, como el tema de la discapacidad es un tema de inclusión, tiene tema de educación, ¿verdad? De las escuelas, los espacios para recibirlo, para orientarlo. Tiene tema de salud, por lo tanto, tiene que ver temas con medicamentos, con seguros, con asistencia hospitalaria especializada y a tiempo, y con lo que se llama discriminación positiva. Las personas con condiciones como los ancianos y demás, y personas con condición tienen lo que se llama discriminación positiva. Usted discrimina positivamente primero con ellos. Prioridad. Claro. Eso lo vamos a encaminar. Una de las cosas que nosotros vamos a comenzar a partir de ahora, tanto para la ley de autismo como para la ley de discapacidad, es que vamos a llevar al estado de legalidad a los seguros médicos de este país. El ministro de Salud Pública. Una lucha, Graimer. Óyeme, vamos a coger para los seguros. Yo se lo estoy advirtiendo. Graimer. Yo se lo estoy advirtiendo. Bajarse con los seguros. Vamos a coger, óyeme bien, vamos a coger para los frentes de los seguros médicos con la familia, con nuestros megáfonos, nuestra pancarta, y con la familia y con los hijos con la condición de autismo, frente a los seguros. Y le vamos a decir al ministro donde quiera que vaya, y vamos a coger para el ministerio, que llegó el momento, y al tema, al sistema de la seguridad social, que llegó el momento de aplicar, de que por qué razón en este país tú te majas el dedo gordo del pie izquierdo y tú vas al médico porque te cayó un blow, un martillo, lo que sea, y con el seguro a ti te hacen una placa, te tiran una radiografía, te enyesan el asunto y te le ponen unos medicamentos. Un dedo gordo del pie, el páncreas, el corazón, la parte cardíaca, cualquier cosa, la vista, todo. Ah, no, el cerebro no. Ah, no, usted tiene un problema de depresión. No, el seguro no lo cubre. El seguro no lo cubre. Su hijo tiene una condición de discapacidad que tiene que ver como la condición de autismo. Ah, no, el seguro no cubre. La salud mental no está cubierta por los seguros médicos, pero ¿dónde fue que eso se dijo? ¿En qué código ético de la salud? Ay, Dios mío. El cerebro deja de ser parte del resto del cuerpo. Entonces, el Departamento de Medicamentos de Alto Costo no tiene los medicamentos para las personas con autismo. Cuando tú te vas, bastante caro cuando tú te vas, coge una consultica, nada más de habla. Sí. Profesor de aprendizaje. Bueno, coge cuando tú te vas ¿cuánto a los cuesta? medicamentos, ¿qué pasa? Por ejemplo, una compañera nuestra que se llama Martina, que tiene un hijo de 20 y tantos. Ese muchacho hay que dejarlo trancado, amarrado, porque ella tiene que limpiar a una escuela, conserje. El que no tiene dinero, que no es clase media, que no tiene quien cuide a ese muchacho, que le pone los medicamentos que lo calma, lo estabiliza, no le queda de otra que amarrarlo. Lamentable. Amarrarlo. Lamentable. Pero la gente puede pensar, es figurativo. No, literal. Entonces, como el tema de la discapacidad, entonces tiene salud, educación, espacio de recreación, terapia,
terapia para el habla, terapia para aprender a desenvolverse en un ambiente. Entonces, todos esos temas, la segunda etapa de este tema social es llevar a la legalidad a todo el que tenga que ver con eso. Hay un departamento en educación, que es de educación especial, que tiene que hacer mayores esfuerzos. Bueno. Que tiene que hacer mayores esfuerzos. ¿Y eso funciona? Graimer, ¿eso funciona? ¿Qué está haciendo ese departamento? La profesora, caray, ¿por qué que se me escapa el nombre de la profesora Matos? Caray, la esposa del ministro de Obras Públicas. Es quien dirige. Es la que dirige ese departamento. Y es bien que sea ella porque es una persona técnica, es una persona y tiene un hijo con autismo. El ministro de Línea Ascensión y ella, su esposa, tiene un hijo con autismo. Por lo tanto, se supone que la hace más sensible frente al tema. Se supone. Sí, porque yo creo que ella está un poco entrampada. No por mala fe, yo creo que no, pero sí por lo que es el burocratismo de lo que es ser un ente gubernamental. Es decir, hay funcionarios que se ocupan más de el aparentar quedar bien en la función de que para no dañar a su gobierno que en resolver los temas esenciales. Y chocar, que no quieren chocar. Por eso es problemático. Sí. No, pero así no se resuelven los problemas. Porque vuelvo y repito, hay un tema que usted señalaba ahora mismo, señor Graimer, y es que cuando tú tienes los recursos, tú puedes llegar y sostener medianamente la dificultad que tienes con un hijo con esta condición de autismo. Sí. Pero cuando es la hija de Machepa, que está en un barrio, fíjense cómo vimos recientemente en La Guayiga que la madre para el hospital, el padre trabajando, dejando al niño solo en su casa, se incendió la casa, fallecieron los dos niños. Sí, terrible. Pero fíjese un joven adulto o un niño con una condición especial de los hijos de Machepa que tienen que estar amarrados para que no se hagan daño, lo dejan en su casa. Y hagan daño a otro, ni se pierdan. Exacto. Salgan entonces a buscar con qué darle de comer porque tienen que subsistir esa familia. Entonces, esa es otra. Esas familias, una de las cosas que hemos pedido, pero no ahora. Cuando yo comencé a tratar a Miosotti, una de las cosas que primero ella me planteó, porque venía de Puerto Rico y venía de Cuba, en el que ambas sociedades han organizado el censo de las personas con esta condición. Es decir, nace un niño, se evalúa y de una vez entra al sistema y te ha identificado qué familia, dónde vive y cuáles son sus necesidades básicas. Pero en el censo ahora, cuando llegaban a una familia donde había una persona con ese tipo de condiciones, el mismo caso de Miosotti, la descartaban automáticamente. Sí, nosotros fuimos... Entonces, si no tenemos estadísticas, no tenemos un estado que cuenta a la gente. Nosotros para saber fuimos el problema, cuando el censo, nosotros visitamos a Miosotti, así se llama Miosotti, la directora del censo. Fuimos Miosotti y yo y mi hermano Snyder, que nos acompañó en ese momento. Le dijimos, mire, para el censo que viene, nosotros queremos que usted ponga un ítem ahí. La parte técnica que ella me explicó, yo lo entendí, técnicamente hablando, porque uno no es un iluso. Claro. Tú no puedes pedir algo que materialmente no es posible, tú tienes que conceder. Ahora, nos dijo, mediante la encuesta en hogar, que es una encuesta que hace cosas específicas al margen del gran censo, sí le dijimos que pudiéramos comenzar a hacer levantamiento piloto con la encuesta en hogar. Tú coges, qué sé yo, la provincia principal y comienza a levantar la data. Se supone que en este país hay alrededor, ¿cuánto? Más de 1 millón de personas con discapacidad. Sí. Entonces, porque viene siendo ¿cuánto? El 10% de la población en promedio, 10, según 12%. el censo según nuestros disparatosos censos. que no, yo no he sido censado en ninguno de los últimos 2 censos de hace más de 20 años. Ya usted sabe. En mi casa no fueron. Ni el anterior ni el de ahora. Calcule usted lo que sobra, profesor. Entonces, la data debe ser incluida. ¿Para qué? Para que tú la incluyas entonces en los programas sociales. Yo me harté de decir durante la pandemia que tenían que hacer un levantamiento para ir a vacunar a la persona que tiene una condición que no podía moverse a vacunarse. La dejaron morir. Yo le dije muchísimas veces al gobierno que el tema del plan social, gente en su casa que no podía moverse, había que llevarle la asistencia alimentaria. Es que la sociedad no puede ir al mismo ritmo con nosotros tres, que tenemos nuestras capacidades y competencias a plenitud, con
con una persona con una condición. Entonces, no hay forma. Esa es la segunda etapa, mi querido José. Vamos ahora a pasar a un tema interesante. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora vamos a conocer a Graimer el político. Bueno, por ahí venimos duro. Claro que sí. ¿Qué motiva a Graimer, un comunicador exitoso, evidentemente, que sabemos que también militaba un partido político, pero no desde una posición que es la que busca ahora de ser legislador? Yo sé que todo raso quiere ser general, ¿verdad que sí? En algún momento, pero ¿qué motiva a Graimer al día de hoy lanzar una candidatura a diputado? ¿Por qué hacer el cambio? Graimer, que conoce y ha tenido la experiencia con este proyecto de lo difícil que se convierte esos legisladores, ese Congreso, de los tantos intereses, con tantos años de experiencia en la comunicación, sabe lo corrompida que está la política en este país. Entonces, Graimer, la pregunta, y no precisamente la del bolsillo, ¿para qué te meten esa vaina de política? Cuéntame. Hay una intención evidente, y se ha visto en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, allá abajo, Tierra del Fuego, Argentina. Y bueno, en Estados Unidos ya se experimentó con Donald Trump. Es desacreditar, con razón o sin ella, el sistema partidario y atacar el corazón mismo del sistema, de los elementos que constituyen la democracia. Y entonces derribar a los partidos tradicionales para entonces entrar en una especie de antipolítica, que es lo que finalmente se ha llamado outsider o desde fuera de la línea, ¿verdad? Que representa un peligro eso de los outsiders. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente, cuando ve gente que no es la típica política, el típico elemento político, entonces dice, ¿para qué tú te vas a meter en eso que está tan dañado? Pero es una construcción política eso. Entonces, ahora, ¿por qué si le damos el valor negativo a los políticos y a los que participan en política y a los partidos tradicionales? Entonces, si usted tiene una observación, ¿por qué tú, en lugar de solo derribar eso, por qué no te integras y participas? En la última encuesta Gallup, en lo que tuvo que ver con la valoración de las personas y sobre todo los jóvenes, rondaba el 65 o el 67% de no valoración de la participación. Eso es muy peligroso. Claro. Demasiado. Entonces, la única manera, bueno, no la única manera, la manera más precisa de hacer las transformaciones es desde las posiciones que el Estado permite para tú transformar. Si tu comunidad es una comunidad que ha sido abandonada desde el punto de vista de los servicios municipales y tú eres un trabajador social, ¿qué mejor que una persona con capacidad, con honestidad, de involucrarse a ver si puede orientar un poco una persona como nosotros que hemos luchado por contenido legislativo, porque lo hemos hecho. Así es. Entonces, ir al Congreso es ir a aportar con mayor capacidad de respuesta a lo que hemos venido haciéndolo sin estar en el Congreso. Ahora, esta Cámara de Diputados hay que higienizarla. Hay que coger un brazo de mar, pero de cloro, y fumigar la Cámara de Diputados. Porque la Cámara de Diputados se ha convertido en un refugio de lavadores, de capos, de gente que lava dinero de la corrupción administrativa, se mete al legislador, un refugio de gente que vive una vida en el delito. Y entonces con ese dinero compran el sistema electoral. Se meten ahí y se hace más difícil perseguirlo por el tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces eso, pero peor, hay gente que está ahí sin competencias. Cuando digo competencia no me refiero a académica ni intelectual. No, competencia para lo que usted fue ahí. Usted fue a la Cámara. Usted no tiene que ser un académico para ser un buen legislador, porque usted puede ser fiscalizador. Claro. Usted puede legislar proponiendo leyes, pero también puede ser de los que trabajan en el territorio defendiendo los servicios de su comunidad. Entonces,
caray. Pero en la Cámara de Diputados, tú tienes que buscarlo con pinzas, lo que funcionan. Pero el reto tú no lo identificas en el tema de los partidos políticos, porque es que para nadie es un secreto y sé que para ti tampoco, que los partidos políticos en este país le abren los brazos a cualquiera que llegue con un bojote de dinero sin investigar de dónde viene ese dinero. Sí, señor. Y se aprovechan y se amparan en la figura de la reserva. Y no, aquí vamos a reservar fulanito, que llegó ayer al partido, pero tiene dinero para competir. Trajo su dinero, trajo su cuarto. Entonces, más allá de mirar el Congreso, vamos a mirar los partidos políticos. Hay un problema grave también con el sistema de partidos. Como tú lo dices. ¿Qué podemos hacer entonces? Como tú lo dices. ¿Qué es el Congreso? Una extensión de la vida partidaria. Listo. Una extensión. Al Congreso va lo que los partidos presentan. Entonces, tú tienes razón. Ha sido una falencia del sistema de partidos, que gente con cuarto que tú sabes, evidentemente no lo produjo trabajando, para tirarlo para arriba y repartirlo, para comprar la posición interna y luego comprar la posición externa. Por eso que hay que cuidar el Congreso más que nunca. Por eso que hay que cuidar al sistema de partidos más que nunca. Porque la gente llega a un punto que se harta y termina pateando al sistema de partido. ¿Y quién se mete? Se meten unos individuos que son una especie de pirata esperando como carroñeros, esperando la carnada para llevársela. Entonces, eso hay que cuidarlo. Yo, por mi parte, la salvación es individual. Yo, por mi parte, voy al Congreso a legislar, a fiscalizar, a llevar un acto de decencia y a llevar una participación con los electores que votaron por ti en sus necesidades. Yo tengo una propuesta totalmente innovadora que ningún congresista la ha propuesto. Vamos a ver. Yo lo propuse desde la otra vez que aspiré. Se llama la Mesa Técnica Permanente Legislativa. ¿Qué es eso? Yo pienso unificar en acciones conjuntas de legislación en el Congreso y de legislación en el territorio con los regidores de mi demarcación. Los regidores y regidoras en su mayoría no saben que ellos son legisladores. No lo han asociado. No, asociado. Pero ellos son legisladores territoriales, porque ellos levantan la mano para aprobar o la bajan para desaprobar proyectos de su territorio. Que si una calle, que si un vertedero, que si una iluminación, que a dónde va el presupuesto, que si van a limpiar, van a hacer una unidad de limpieza del malecón, por cierto, ahora que está lleno de sargazo. Entonces, yo pienso hacer una mesa técnica para, yo como legislador en la Cámara de Diputados, con los legisladores territoriales, ir entonces en una agenda conjunta viendo qué es lo que le falta a mis representantes. Se llama Mesa Técnica Permanente del Legislador. Eso es una propuesta innovadora para fortalecer la labor del regidor, regidora y sus representantes y con las organizaciones comunitarias de cualquier tipo. Muy bien. Graimer, ¿por qué Fuerza del Pueblo? ¿Has elegido el partido Fuerza del Pueblo para llevar tu candidatura, que dirige el expresidente Leonel Fernández? ¿Por qué la Fuerza del Pueblo? Porque yo comencé a militar en el PLD a finales de los 90, cuando se hacía círculo de estudio. Yo duré 2 años y tanto para hacerme miembro del PLD, estudiando los documentos de Juan Bosch. Entonces, dentro del PLD, cuando yo gano la candidatura, que se rompe... tu juramentación. Ahí cuando nos juramentamos. Y cuando se rompe el tema de la división del PLD, yo tenía ya la candidatura ganada y había que terminar la participación, ¿verdad? Pero mi entorno político natural, con el que yo crecí en los últimos años, digamos, estaba en el entorno del presidente Fernández. Con el presidente Fernández nosotros desarrollamos una relación muy cercana, con ese entorno completo. Y entonces lo más natural es que, porque la Fuerza del Pueblo, digamos, el nombre es nuevo, pero el proyecto está formado por gente con mucha veteranía, claro, mucha trayectoria política dentro del PLD y de otras fuerzas que se han unido como la fuerza, como el PTD. Y dentro del PTD yo también tengo gente de amistad profunda de larga data, como el doctor Onofre Rojas, que es de la dirección política, con quien trabajé 4 años en los fondos europeos. Entonces, es mi estado natural, es mi espacio natural. Yo lo veo como un paso orgánico
Y además siento que ahí están elementos fundamentales con lo que yo creo. Graimer, aspiras por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Eres precandidato, o sea, vas a un proceso interno. ¿Cómo anda la estructura de Graimer a lo interno de la Fuerza del Pueblo de cara a un proceso interno para ser electo y poder tener de manera oficial esa candidatura a diputado por la circunscripción 1 del Bueno, distrito? acogiéndonos primero a la ley electoral y de partido, esa herramienta de que tienen los plazos y cuando llegue ese plazo hay varias opciones. Eso mañana, en julio, Graimer. Sí, pero por eso arrancamos ahora. Claro. Para estar preparados cuando el partido decida si va a ser medición, Encuesta. si va a ser un proceso interno, cuál va a ser. O A la que decida, yo ¿Una me acojo. reserva? No, no creo. Porque las reservas están hechas fundamentalmente para alianzas. Alianzas. Alianzas, sí. Sería contraproducente contra mis propios compañeros y compañeras de que una reserva para mí. No, que además Graimer no lo necesita, profesor. O sea, seamos claros, porque aquí no vamos tampoco a jugarnos los suecos, No. profesor. Entonces aspiramos a ser candidatos por la fuerza del pueblo, decir que esa juramentación con el presidente Fernández fue una juramentación muy especial, muy especial. Lástima que no tienen los videos ahí, pero donde nosotros fuimos y hicimos un diálogo con el presidente Fernández sobre temas sociales. Dentro de o sea, fue un diálogo y luego entonces vino la juramentación. Y yo estoy lleno de mucha esperanza y de muchas expectativas porque tengo gente con vínculos dentro de la Fuerza del Pueblo a todos los niveles. A todos los niveles. Y ven mi candidatura como una candidatura natural. Potable. Y que hicimos un esfuerzo el proceso pasado con gran expectativa y con una votación, solo que las condiciones de aquel momento, bueno, para la división del PLD nos fastidió. Pero ahora estamos en unas mejores condiciones realmente. Ahí estamos viendo la imagen del presidente Fernández en ese acto. Definitivamente, Graimer, agradecido de verdad de tu participación con nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que llevar los mejores actores de la vida nacional al Congreso. Creo que no podemos dejarle el Congreso a las personas que no deberían estar allí, tomando en consideración su trayectoria, ¿verdad que sí? Sí. Tenemos que llevar lo mejor al Congreso. Sí. Y creo que, sin lugar a dudas, usted puede hacerse el traje. Profesor. Claro, gracias por esas buenas vibraciones. Decir que hay una ley mía que quedó pendiente, que la vamos a incorporar, que es la ley Claudio. La ley Claudio lleva ese nombre por un gran amigo que se vio al borde de la sepultura por falta de un riñón. Yo pienso reestructurar con el mundo académico y médico lo que es la estructura de donación y trasplante de órganos. Porque aquí se pierde. Definitivamente. Mire, eso hay que transformarlo en términos jurídicos, hay que actualizar esa ley que es viejísima, en términos sanitarios, en términos culturales y en términos comunicacionales. Aquí hay que hacer una transformación para que muchas vidas no se pierdan por falta de una ley que actualice esa situación. Aquí hay una gran cantidad de familias que ha donado y otros que han recibido. Y vamos a hacer una gran alianza con la sociedad. Hay que en hacer ese cultura tema. con eso. Una transformación cultural. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Pero sobre todo vamos a limpiar el Congreso, vamos a limpiar la Cámara de Diputados, que se ha convertido en un refugio, una cueva de gente que comulga, que vive en el delito. Bueno, señores, la participación de Graimer Méndez aquí en este espacio Controlando la Mañana.